El tintineo de los tenedores contra los platos llenó el inquietante silencio que se había instalado en nuestra cena del miércoles por la noche. Miré al otro lado de la mesa a Rowan, mi esposo desde hace 6 años, buscando en su rostro cualquier rastro del hombre amoroso con el que me había casado, pero sus ojos evitaron los míos mientras se llevaba la pasta a la boca con una urgencia inusual. Mi mirada se deslizó hacia su teléfono, que descansaba junto a su plato. Una notificación parpadeó burlonamente, como si me retara a abrirla en contra de mi mejor juicio. No resistí la tentación. Rowan ni siquiera se dio cuenta cuando me incliné y marqué el código de desbloqueo. Sus habilidades para actuar se habían vuelto demasiado convincentes. El mensaje me golpeó como una acusación aterradora. No puedo esperar a sentirte dentro de mí otra vez. Nos vemos en nuestra casa en 1 hora. El nombre del remitente, Marcela. Lo leí de nuevo. Mi corazón latía con fuerza mientras las palabras se clavaban en mi conciencia como fragmentos de vidrio roto. Así que por eso había estado tan distante últimamente. Llegaba tarde a casa sin dar explicaciones. Su mente siempre parecía estar en otro lugar. ¿Todo bien, cariño?, preguntó Rowan de pronto, sacándome de mis pensamientos con ese tono perfectamente inocente que había perfeccionado durante quién sabe cuánto tiempo. Deslicé su teléfono sobre la mesa, incapaz de encontrar palabras. Sus ojos se abrieron cuando su máscara finalmente se deslizó, dejando ver un destello de pánico en su rostro. En ese momento supe que el hombre que creí conocer había sido solo una ilusión. «¿Puedo explicarlo?», comenzó a decir, pero lo interrumpí levantando una mano. «No te molestes», dije, con la voz temblorosa entre el dolor y la rabia. «Solo dime una cosa, ¿cuánto tiempo lleva pasando esto?». Rowan abrió la boca, pero no dijo nada. Luego, sus hombros se desplomaron, como si al fin aceptara la verdad. 6 meses, admitió al final. Las palabras cayeron sobre mí como un golpe al estómago. 6 meses. Medio año de mentiras y engaños, mientras yo seguía felizmente cuidando nuestra casa y planeando un futuro con un hombre que ya se había retirado de nuestro matrimonio. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella?, exigí, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Marcela. La hermosa diseñadora de interiores de unos 20 años que había trabajado en un proyecto en la oficina de Rowan. Él soltó una risa amarga. ¿Realmente importa?, dijo con desdén. Es alguien que me hizo sentir cosas que no había sentido en años. Sus palabras laceraron lo poco que quedaba de mi corazón. Quería caer de rodillas por la angustia, gritar hasta quedarme sin voz, pero me negué a darle la satisfacción de verme completamente rota. Reuniendo cada gramo de fuerza que me quedaba, me levanté de la silla y me dirigí a la puerta, agarrando mi bolso en el camino. ¿A dónde vas?, me llamó, y por primera vez escuché un atisbo de preocupación en su voz. Me giré para mirarlo, mi visión se nubló con lágrimas contenidas. Me voy, dije, mi voz cargada de determinación, y cuando regrese, será mejor que ya no estés aquí, porque ya ni siquiera te reconozco, Rowan. Abrí la puerta y salí furiosa a la noche. Cada paso lejos de la farsa de mi matrimonio fortalecía mi resolución. Había sido una tonta al creer en la vida perfecta que habíamos construido juntos, pero esa ilusión finalmente se había roto, irremediablemente. Pasé la noche en un hotel, inquieta, con lágrimas corriendo por mi rostro mientras el peso de la traición de Rowan me aplastaba. ¿Cómo pudo el hombre que amaba, el hombre que juró valorarme, tirar nuestro matrimonio a la basura de una manera tan cruel? A la mañana siguiente, cegada por el dolor pero decidida a actuar, contacté a un investigador privado recomendado por un amigo que había pasado por un divorcio difícil. 24 horas después, tenía en mis manos un rastro meticuloso de evidencia que me dejó temblando de rabia y asco. Rowan no solo había estado teniendo una aventura con esa insulsa diseñadora de interiores, Marcela. El informe del investigador reveló múltiples infidelidades que se extendían por más de un año. Correos electrónicos, estados de cuenta de tarjetas de crédito y fotos fechadas mostraban a Rowan entrando a diferentes hoteles con varias mujeres. Lo siento mucho, señora Davis, dijo el investigador, colocando el expediente condenatorio sobre la mesa de mi cocina. Su esposo ha sido bastante prolífico en sus indiscreciones. Apreté los puños, luchando contra las náuseas que amenazaban con sobrepasarme. Un nombre y un rostro en particular destacaron entre la evidencia: Marcela. La mujer cuyo mensaje burlón había destapado todo este desastre. Quiero saber todo sobre ella, le dije al investigador, mi voz endurecida por la furia. ¿Dónde vive? ¿Dónde trabaja? Todo. 2 días después, tenía en mis manos una dirección. Un elegante departamento en una de las zonas más exclusivas de la ciudad,
Un lugar que yo jamás habría podido costear por mi cuenta. Rowan debía haber estado desviando dinero para mantener a su amante viviendo en el lujo, mientras yo me quedaba en casa, ajena a todo. Un impulso imprudente se apoderó de mí. Conduje hasta la casa de Marcela. Entré al vestíbulo usando el código temporal que el investigador había conseguido. Su puerta estaba sin seguro. La oportunidad perfecta para acorralar a la mujer que había ayudado a destrozar mi vida. Entré furiosa y me encontré con un interior lujoso que confirmó instantáneamente que a la amante de mi esposo no le faltaban gustos caros. «Hola», llamó una voz seductora desde otra habitación. «¿Eres tú, Rowan?» Apreté los puños justo cuando la ágil y provocadora mujer de cabello negro azabache apareció ante mí, vestida solo con una bata de seda que se aferraba descaradamente a su cuerpo. Sus ojos se abrieron de par en par al verme. «Tú», escupí con los dientes apretados, «eres la maldita que destruyó mi matrimonio». En lugar de al menos fingir vergüenza, arqueó una ceja perfectamente perfilada y dejó que una sonrisa burlona se dibujara en sus labios carnosos. «Vaya, vaya, si no es la famosa señora Davis», se mofó. «Me preguntaba cuándo te aparecerías para echarle un buen vistazo a la mujer que tu patético marido no puede resistir». La rabia ardiente me consumió y, antes de que pudiera detenerme, mi mano voló directo a su rostro con una bofetada resonante. Ella jadeó, tambaleándose hacia atrás por la sorpresa. Una emoción salvaje me recorrió al ver cómo aquella expresión de superioridad desaparecía de su cara. «Te vas a arrepentir de eso», siseó, cubriendo su mejilla que rápidamente comenzaba a enrojecer. «Espera a que Rowan se entere de esto». «Rowan me está dejando por ti». «No», respondí, avanzando hacia ella hasta que su espalda chocó contra la pared. «Bueno, déjame darte una dosis de realidad. Víbora rompehogares, está arruinado». Su rostro se contrajo en una mueca de disgusto, pero recuperó su máscara de arrogancia en segundos. «Ya veremos sobre eso», se burló. «Esto no ha terminado, señora Davis, ni por asomo». La observé con desprecio mientras escabullía, mi deseo de venganza ardiendo más fuerte que nunca. «No», pensé amargamente mientras salía furiosa, «esto es solo el comienzo». Después de mi explosivo enfrentamiento con Marcela, me sentía como un volcán a punto de estallar. Un torbellino de dolor y rabia me consumía mientras regresaba furiosa a casa, incapaz de pensar en otra cosa más que arrancarle esa mirada petulante al destructor de hogares de una vez por todas. Rowan ya estaba ahí. En algún momento de mi recado vengativo, había movido sus cosas esenciales al dormitorio de invitados. Sus ojos se agrandaron al verme entrar hecha una furia por la puerta principal. «Alara, ¿qué pasa?», preguntó, alarmado. Por la expresión de furia en mi rostro, no me molesté en responder con palabras. En su lugar, arrojé la evidencia condenatoria compilada por el investigador privado a través de la habitación, dejando que los correos electrónicos impresos, las fotos y los estados de cuenta financieros revolotearan por el suelo como confeti. Rowan palideció mientras escaneaba los documentos incriminatorios, aparentemente comprendiendo, por primera vez, la magnitud de sus pecados. «Has estado teniendo múltiples aventuras», dije, manteniendo mi voz peligrosamente controlada, «por más de un año, según esto». Hice una pausa, dejando que las palabras se hundieran en su conciencia antes de levantar otro fajo de papeles. Estos detallaban las sumas exorbitantes que Rowan había estado desviando a una cuenta oculta, sin duda para financiar su lujoso estilo de vida con sus amantes. «El dinero, Rowan», siseé. «¿Cómo pudiste robar de nuestras propias cuentas para llevarte a cenar y consentir a tus mientras yo confiaba en ti?» En lugar de mostrar remordimiento, vi cómo la ira parpadeaba en su rostro. Se irguió, con los ojos brillando de furia. «No te atrevas a usar ese tono santurrón conmigo», disparó de vuelta. «Tú me llevaste a esto, Alara. Nuestro matrimonio ha sido una cáscara vacía y miserable durante años. ¿De verdad puedes culparme por encontrar la felicidad en otro lado?» Mi mandíbula cayó ante el descaro de sus palabras. La conmoción rápidamente se endureció en una furia abrasadora. «Felicidad», repetí con incredulidad, «con esa tonta rompehogares. Marcela, por favor». «Rowan, no es una mujer iluminada ni especial. Es una manipuladora cazafortunas que te ha estado exprimiendo como un imbécil». Por primera vez, vi la duda deslizarse por su expresión. Pero fuera lo que fuera que pasara por su mente en ese momento, su necedad le impidió admitirlo. «Es suficiente. Quiero el divorcio», Alara, dijo fríamente. «De hecho, ya contacté a mi abogado para iniciar el proceso. Estoy harto de tus regaños constantes y de esta miserable existencia disfrazada de matrimonio».
sus palabras cortaron lo poco que quedaba de mi corazón. Retrocedí, sintiendo que la habitación comenzaba a girar a mi alrededor mientras el peso de mi mundo destrozado se derrumbaba sobre mí. A través de una visión borrosa, distinguí a Rowan recogiendo sus cosas y saliendo furioso por la puerta sin mirar atrás. Así, sin más, se acabó. Mis sueños, mi vida como la conocía, borrados de un solo golpe por el hombre que alguna vez juró amarme y cuidarme hasta que la muerte nos separara. Esos votos ahora yacían arrugados en el suelo junto a los restos dispersos de mi matrimonio. Finalmente, me rendí al impulso de gritar. Un alarido desgarrador escapó de mi garganta, un lamento que atravesó el caparazón de entumecimiento que me envolvía. Grité hasta que mi voz se quebró, hasta que mi garganta estuvo en carne viva, hasta que sentí que purgaba mi alma del dolor que se me había impuesto. Pero cuando mis sollozos se calmaron, una sensación inusual de claridad se apoderó de mí. A través de mi mirada borrosa, noté una forma rectangular familiar asomándose desde una de las carpetas. La escritura de nuestra casa. Mi corazón dio un vuelco cuando vi mi nombre, y solo el mío, estampado en el documento. Durante la planificación patrimonial de mi padre, años atrás, él había insistido en poner la casa únicamente a mi nombre por si acaso. En ese momento, pensé que su desconfianza hacia Rowan era solo otro síntoma de su naturaleza cascarrabias, pero ahora que las primeras brasas de la venganza se encendían en mi pecho, agradecí en silencio la previsión de mi padre. No me quedaría sin nada tras esta devastación. No. Con la escritura asegurada en mis manos, contraatacaría y reconstruiría mi vida a partir de las cenizas que Rowan había esparcido a mi alrededor. Si él quería guerra, que así fuera. Porque esto apenas estaba comenzando. Los días siguientes pasaron en un torbellino de angustia y furia. Pasé muchas noches en vela, estudiando el archivo compilado por el investigador privado, mis ojos ardiendo por el cansancio. Contener las lágrimas no serviría de nada. Llorar no resolvería esta pesadilla. Solo una acción decisiva me aseguraría salir de esto con mi orgullo y mi estabilidad financiera intactos. Armada con pilas de evidencia que detallaban la infidelidad en serie de Rowan y su mala gestión financiera, entré en la oficina de Diane Hastings, una de las abogadas de divorcio más temidas de la ciudad. Era un tiburón con tacones, y yo iba a necesitar hasta la última gota de su ferocidad. Diane hojeó los documentos con ojo experto. Su fachada imperturbable se resquebrajó ligeramente mientras absorbía los detalles más sucios del caso. Dios mío, murmuró, quitándose las gafas y mirándome con incredulidad. He visto mujeriegos de lo peor en mi vida, pero tu esposo es un verdadero espécimen. Esbocé una sonrisa cansada. Dime, Diane, ¿puedes ayudarme?, pregunté, mi voz teñida de determinación. Quiero quitarle hasta el último centavo. Una sonrisa depredadora se extendió por sus labios. Con evidencia como esta, no sabrá ni que lo golpeó. En las siguientes semanas, Diane y yo construimos una estrategia implacable para arrasar con las finanzas de Rowan y hacerlo responsable de todas sus indiscreciones. No solo congelaríamos las cuentas que había escondido para financiar su doble vida, sino que también buscaríamos una pensión alimenticia aplastante, considerando la magnitud de su traición y su descaro. Esta mujer, Marcela, es clave, dijo Diane, golpeando su bolígrafo contra una copia del registro de su casa en Smythe Towers. Si podemos probar que sabía que estaba teniendo una aventura con un hombre casado y que lo hizo con la intención de obtener beneficios financieros, podemos ir tras sus bienes personales. Diane sonrió con malicia. Y créeme, ese trabajo de diseño de interiores paga más silicona que talento. Mi corazón latió más fuerte. La idea de que Marcela enfrentara el mismo ajuste de cuentas que Rowan estaba por recibir era música para mis oídos. Después de nuestra confrontación en su departamento, Marcela había desaparecido del mapa. Sin duda, esperaba que la billetera sin fondo de su amante siguiera financiando su lujoso estilo de vida. Pues vaya sorpresa se iba a llevar. Al igual que la esposa despreciada. Mientras tanto, Rowan había mantenido un silencio sospechoso, seguramente hundido en la negación, soñando con un nuevo comienzo con su amante, ahora convertida en su prometida. Si tan solo supiera lo que le esperaba. Nuestra historia de amor estaba a punto de transformarse en una guerra legal despiadada que lo dejaría arruinado y humillado. Y entonces, la tormenta estalló. Diane le entregó personalmente un arsenal de documentos legales en su apartamento rentado. Era una moción para congelar todas sus cuentas, respaldada con evidencia de que había saqueado nuestros fondos conyugales para financiar sus aventuras. No le quedaría de otra más que arrastrarse hasta la corte y enfrentar las consecuencias de sus actos.
La expresión de puro horror en su rostro cuando nos vimos en la primera audiencia. Casi valió la pena todo el infierno que me hizo pasar. Como era de esperarse, su amante no estaba por ningún lado. Tal vez finalmente había entendido que su billete dorado estaba a punto de desmoronarse y decidió escapar antes de que la arrastrara consigo. La humillación de Rowan pronto se convirtió en pura rabia. Diane destripó su defensa sin piedad, presentando cada extracto bancario, recibo de hotel y correo electrónico como si fueran dagas. Su abogado apenas pudo balbucear una protesta débil. Nuestro caso era un incendio arrasador. No quedó nada de su prepotencia. Pero, después de la audiencia, cuando me interceptó en el vestíbulo del juzgado, vi algo en sus ojos. Por un segundo fugaz, vi al hombre del que una vez me enamoré. Alara, podemos detener esto. Su voz sonaba más desesperada que desafiante. Podemos resolverlo, empezar de nuevo. Lo miré con un desprecio gélido, ignorando el veneno en su mirada. Diane, de pie a mi lado, estaba lista para intervenir si se atrevía a ir más lejos. ¿De verdad creíste que simplemente me iba a hacer a un lado y dejarte correr hacia tu patética segunda vida? Pregunté, disfrutando del golpe de mis palabras. Su rostro se tensó, sus facciones se retorcieron en una mueca irreconocible. Vas a pagar por esto, perra vengativa, escupió, su voz goteando odio. Diana inmediatamente se interpuso entre los dos, levantando una mano en advertencia. Le lancé una mirada tranquilizadora. Después de todo lo que me había hecho pasar, sus amenazas vacías rebotaban contra mi nueva armadura de indiferencia. Cree lo que quieras, respondí con frialdad, dándome la vuelta para irme, pero quiero que recuerdes algo mientras esto avanza, tú te lo buscaste, Rowan. Y apenas estoy comenzando. Después de esa explosiva primera audiencia, la batalla legal entre Rowan y yo se convirtió en un pantano de calumnias viciosas. Sus abogados me acusaron de fabricar evidencia, de reunirme en secreto con otros hombres para montar una trampa y culparlo de sus propias infidelidades. Irónico, viniendo de un hombre que no solo tenía una, sino varias amantes financiadas con nuestro dinero. Pero yo no caería en su juego. En lugar de enredarme en su difamación barata, me aferré a mi rabia justa, recordando cada traición, cada mentira, cada peso que desvió de nuestra vida juntos. Diane me aseguró que eran tácticas desesperadas para distraernos. La evidencia no miente, dijo con su fría confianza de abogada experimentada. Solo necesitamos una grieta en su fachada perfecta y todo su castillo de naipes se vendrá abajo. El destino parecía determinado a darme esa grieta de la forma más inesperada. Mientras ponía al investigador privado al tanto de las últimas movidas legales, soltó un comentario casual que me dejó helada. Vaya, esa Marcela sí que se mueve rápido, ¿eh? Mi mano se apretó alrededor del teléfono. ¿Qué demonios quieres decir con eso? He estado investigando un poco a Miss Perfect. El investigador lo explicó con calma. Resulta que no solo se está acostando con tu futuro ex, Tobe. Hizo una pausa dramática antes de soltar la bomba. Tengo pruebas de que también anda entreteniendo a otro hombre, un empresario mayor, mucho más rico. Una ira ardiente me recorrió de pies a cabeza. Pensar en esa serpiente engreída, saturada de silicona, jugando el mismo papel de víctima indefensa con varios hombres me revolvió el estómago. Tanto alarde de ser una pobre mujer arrastrada por las circunstancias. Y en ese preciso instante, un plan delicioso y cruel comenzó a tomar forma en mi mente. Sigue investigando a ese otro hombre, ordené con voz firme. Quiero saberlo todo, quién es, dónde se ven, cada maldito detalle. El investigador esbozó una sonrisa llena de picardía. Vaya, señora Davis, tiene algo jugoso en mente, ¿verdad? Le devolví la expresión con una mirada de resolución gélida. Marcela cree que puede enterrar sus garras en hombres casados sin consecuencias. Es hora de que pruebe su propia medicina. En las siguientes semanas, Diane y yo trabajamos en silencio, junto con el investigador, para armar un caso hermético que expusiera las actividades extracurriculares de Marcela. Las pruebas no tardaron en llegar. Fotografías de ella entrando a un lujoso penthouse en la zona más exclusiva de la ciudad, propiedad del magnate Christopher Woodrow, un hombre de más de 60 años, dueño de un vasto imperio. Pero lo más interesante no era su fortuna, sino su esposa. Una mujer poderosa, calculadora y obsesionada con la imagen pública. Ya sabes lo que dicen, murmuró Diane con una sonrisa astuta mientras revisábamos las imágenes de Marcela y el señor Woodrow. Woodrow había sido captado en situaciones comprometedoras.
Las amantes siempre les dicen a sus hombres casados que nunca dejarían a su esposa por otra mujer. Pero si la señora Woodrow descubría que su marido jugaba el mismo sucio juego con otras presas adineradas, bueno, eso podría ser suficiente para empujarla al límite. Sonreí con anticipación vengativa. Marcela, con su actitud santurrona, pronto recibiría la lección de su vida. Si creía que podía usar el matrimonio como un simple escalón para subir en la vida, era hora de que su mundo entero se hiciera pedazos. Y Rowan. Oh, Rowan. Cuando viera las fotos de su amada prometida, revolcándose con otro hombre rico a sus espaldas, cualquier atisbo de simpatía que pudiera quedarle desaparecería por completo. Ser traicionado de la misma manera en que él me traicionó. El golpe final a su ego frágil. Los dos eran la pareja perfecta. Avaros, arrogantes y cegados por su propia lujuria. Ahora, solo eran corderos esperando el matadero. Me aseguré de que cada pieza estuviera en su lugar. Fotos, registros de llamadas, pruebas contundentes. Después de semanas de trabajo meticuloso, estaba lista para lanzar mi contraataque. Mi corazón latía con furia contenida cuando marqué la línea directa de Diane. Es hora, dije, con la voz cargada de determinación. Vamos a quemar esta maldita fachada hasta los cimientos. La gala benéfica anual de Bestbridge era el escenario perfecto para mi gran venganza. Un evento elegante y exclusivo, repleto de la élite de la ciudad. Por supuesto, Rowan y su preciosa Marcela no faltarían. Sonreí para mí misma. Seguramente estarían ahí, pavoneándose como la pareja poderosa que creían ser. Ignorando que, en cuestión de horas, su farsa entera se desmoronaría frente a todos. Poco sospechaban esos dos tontos arrogantes que toda su farsa de relación estaba a punto de estallar frente a todos sus adinerados amigos y conocidos. Ni todo el encanto fingido ni las mentiras dulzonas lo salvarían del ajuste de cuentas que había planeado hasta el último detalle. Cuando Diane y yo llegamos al lujoso salón de baile del Hotel Bestbridge, nuestros ojos recorrieron la brillante multitud, buscando a nuestros objetivos. Efectivamente, ahí estaban. Marcela, pegada a Rowan como si fuera su adorado trofeo, con un vestido escarlata ajustado que dejaba poco a la imaginación. Ojos en el premio, murmuró Diane en mi oído. Sentí una punzada de desprecio, y lástima por el hombre que alguna vez amé. Pero esta noche no era para la nostalgia. Era la hora del espectáculo. Todo estaba listo. Mientras nos mezclábamos entre la élite de la ciudad, bajo la apariencia de solicitar donaciones, pasé discretamente a la asistente de Diane las fotos y videos explosivos que habíamos reunido. Nuestra bomba de evidencia estaba a punto de detonar. Los primeros susurros se esparcieron como fuego sobre pólvora. Los invitados jadeaban, señalaban sus hipones, compartiendo frenéticamente las imágenes que ahora se volvían virales. Fotos comprometedoras de Marcela enredada con su anciano amante, Christopher Woodrow, circulaban sin control. En cuestión de segundos, el escándalo se encendió como un chisme radiactivo. Diane y yo fingimos inocencia, observando con cautela cómo el caos se extendía. Pero entonces, la vi. Desde el otro lado del salón, los ojos de Marcela me encontraron. Su rostro perdió todo color al conectar las piezas del rompecabezas. Sus labios, rojos como su vestido, se torcieron en un gesto de furia absoluta. Lo había entendido. Sabía exactamente quién era la responsable de su espectacular caída en desgracia. Y apenas era el comienzo. Desenlace público, bingo. Justo en ese momento, un elegante zapato color marfil apareció en el borde de mi visión. Seguí la línea de una pierna tonificada y elegante, hasta encontrarme con un rostro desfigurado por la furia. Miranda Woodrow. La esposa ultra adinerada y despreciada de Christopher. Así que eras tú, maldita, o gruñó con veneno, su voz destilando desprecio mientras su mano se cerraba ferozmente en el lujoso cabello de Marcela. ¿De verdad creíste que podía seguir viéndole la cara de idiota a mi esposo y a mí? Y entonces, la arrastró. Con una fuerza nacida del puro coraje, jaló a Marcela hacia el centro del salón, obligándola a enfrentar a la multitud. El delicado vestido de alta costura cedió bajo la presión, rompiéndose en una lluvia de lentejuelas y dejando al descubierto sus costosas mejoras, para que toda la audiencia de la gala las viera. Los flashes de las cámaras explotaron como relámpagos. Marcela soltó un grito desgarrador, sus brazos agitándose frenéticamente para cubrirse. Mis ojos recorrieron la habitación hasta encontrarlo. Rowan. Permanecía boquiabierto,
mirando a su prometida deshonrada con una mezcla de shock y patética autocompasión marcada en cada una de sus facciones. Ahí estaba, el gran idiota, viendo por fin la verdad desnuda. Marcela nunca lo amó. Solo lo había estado usando, otro tonto con billetera gorda para financiar sus caprichos de lujo. ¡Qué justicia poética! Las dos personas que habían destruido mi vida ahora estaban en el mismo infierno público, despojados de su fachada falsa en el escenario más grande e inolvidable posible. Cuando Marcela finalmente se zafó de las garras de Miranda, salió corriendo del salón de baile en un ataque de histeria pura. ¿Y yo? Yo solo sonreí. Rowan se volvió hacia mí con una mirada vacía y atormentada. Nuestros ojos se encontraron a través del mar de invitados, y en ese instante, dejé que toda la fuerza de mi reivindicación ardiera en mi expresión. Te hiciste esto a ti mismo. Articulé cada palabra con precisión quirúrgica, asegurándome de que el mensaje se clavara en su conciencia como una daga afilada. El peso de mi victoria flotó en el aire como un perfume embriagador, imposible de ignorar. Vi cómo su mandíbula se tensaba, sus ojos se oscurecían con resignación, y después, me dio un breve asentimiento. Una admisión renuente, pero suficiente. Sabía que se lo merecía. Sabía que yo había sido su ajuste de cuentas definitivo. Con eso, se giró y desapareció en la multitud, dejando tras de sí un vacío palpable, una ruina absoluta en su camino. Bebí un sorbo de champán. Dejé que el sabor de la dulce venganza permaneciera en mi lengua, disfrutando cada nota como si fuera el mejor vino añejo. Diane apareció a mi lado, una sonrisa satisfecha bailando en sus labios. Bueno, señora Davis, murmuró, orgullosa, sin apartar la vista de la devastación que habíamos causado. Creo que esta noche ha sido un éxito absoluto, ¿no cree? Una sonrisa salvaje se apoderó de mi rostro. Observé la catastrófica escena que mi venganza había esculpido con precisión quirúrgica y, sin apartar la vista del desastre, susurré. No tienes idea. Porque en el fondo lo sabía. Esto era solo el comienzo. Después del desastre de la gala en Bestridge, Rowan hizo lo que cualquier hombre recién humillado haría. Regresó arrastrándose, el rabo entre las piernas, suplicando por misericordia. Y admito que verlo reducido a un cascarón de lo que una vez fue, ese hombre arrogante y engreído que creía que nunca enfrentaría las consecuencias de sus actos, me proporcionó una satisfacción perversa. La bravuconería de gallito de pelea había desaparecido. Ahora no era más que un hombre roto, enfrentando el desastre que él mismo había provocado. La superioridad inmerecida. La indiferencia cruel hacia mi dolor. Ahora, sentado frente a mí en la mesa de la oficina de Diane, ya no tenía rastro de aquel hombre engreído y seguro de sí mismo. En su lugar, parecía un perro apaleado. Mi esposo de 6 años, reducido a esto. A Lara, su voz tembló mientras se pasaba la mano por el cabello desordenado. Yo, no sé qué decir. ¿Qué pasó con Marcela? Dios, fui tan tonto. No dije nada. Dejé que el silencio se espesara entre nosotros hasta que finalmente se retorció bajo el peso de mi mirada despiadada. Sé que nunca podré deshacer el daño que te hice, continuó, su voz teñida de vergüenza, pero te lo ruego, desde el fondo de mi corazón, dame otra oportunidad, déjame arreglar las cosas entre nosotros. Una carcajada áspera escapó de mis labios antes de que pudiera detenerla. ¿Arreglar las cosas?, repetí, incrédula. Rowan, me engañaste una y otra vez. Con múltiples mujeres, durante años. Me mentiste, me manipulaste. Canalizaste dinero a escondidas. Jugaste conmigo a cada paso. ¿Qué demonios te hace pensar que mereces siquiera una fracción de una segunda oportunidad conmigo? Sus ojos se abrieron de golpe. Como si por primera vez entendiera la magnitud de lo que había hecho. Me destruí cuando vi ese video de Marcela, admitió, su voz apenas un murmullo. Me usó, a Lara. Solo fui un boleto de oro para financiar su estilo de vida. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Cuando todo salió a la luz, me di cuenta de lo ciego que había sido, de lo terriblemente que te fallé como esposo. Lo observé. Un hombre roto. Pero mi corazón no se ablandó. Porque yo recordaba. Recordaba cada mentira, cada humillación, cada noche que pasé llorando mientras él se revolcaba con sus amantes. ¿Tienes idea de cómo me sentí?, pregunté con voz baja, afilada como una navaja. Él levantó la mirada, pero no le di respiro. Tener al hombre que amaba, el hombre con el que construyó una vida, un futuro, no solo traicionarme,
sino humillarme de la forma más miserable posible. Una y otra vez. Descubrir que para ti era solo una carga que había que desechar. Que preferiste perseguir tristezas repugnantes con prostitutas intercambiables. Rowan palideció. Podía ver el autodesprecio en su rostro. El arrepentimiento contorsionando sus facciones en una máscara patética de vergüenza. Pero ya era demasiado tarde. Bueno, finalmente estaba probando su propia medicina. La angustia que tan maliciosamente me había infligido ahora lo consumía a él. Soy un monstruo, ¿verdad?, murmuró con la voz quebrada. Un monstruo vil y egoísta que no merecía ni una pizca de tu amor incondicional. No espero tu perdón, Alara. Solo quiero enmendarlo, de alguna manera. Aunque tenga que darte hasta el último centavo. Tengo que encontrar la forma de dejar de ser esta persona despreciable en la que me convertí. Mi estómago se revolvió. Sus súplicas llorosas caían sobre mí como una lluvia sucia, pegajosa. Por mucho que hubiera deseado deleitarme en su sufrimiento, la idea de complacer su deseo de penitencia me daba asco. Ya no era la mujer ingenua y maleable con la que se casó. Nunca más le permitiría manipularme con su arrepentimiento fingido. Me puse de pie. Lo miré directo a los ojos. Vi ese diminuto destello de esperanza en su mirada, como si creyera que podía obtener de mí algún tipo de absolución. Ese destello se extinguió de inmediato con mis siguientes palabras. No quiero tu dinero, Rowan. Quiero tu ausencia de mi vida. Su cuerpo se tensó como si lo hubiera golpeado. Su expresión de perro abatido se transformó en una máscara de pura conmoción. ¿Qué quieres decir? Rodé los ojos. No te hagas el idiota. Después de todo lo que has hecho, cada línea que cruzaste con tus amantes baratas. ¿De verdad crees que soy lo suficientemente ingenua como para dejarte escabullirte de nuevo en mi vida? Pero, Alara, pero nada. Me incliné sobre la mesa hasta quedar a escasos centímetros de su patético rostro. Cada palabra salió como un cuchillo afilado. Si aceptas estos términos aquí y ahora, me aseguraré de que este divorcio termine rápido. Podrás escabullirte en cualquier otro acto depravado que tengas planeado. Pero nunca, y quiero decir nunca, me pedirás perdón o comprensión. ¿Me escuchaste? Perdiste ese derecho en el momento exacto en que empezaste a usar nuestros votos matrimoniales como papel higiénico. Rowan solo pudo quedarse boquiabierto. La boca entreabierta, sin palabras. Buscando algo que decir, pero sin encontrar nada. Diane colocó los papeles sobre la mesa entre nosotros, ofreciendo un leve asentimiento. Usted decide, señor Davis, entonó con voz firme. Las filas de letra pequeña en los documentos parecían hacerse más grandes, más pesadas, más definitivas. Puede seguir peleando, o aceptar estos términos muy generosos y concederle a la señora Davis la tranquilidad que se merece. Para que siga adelante de una vez por todas. El silencio se prolongó como una eternidad. Observé el caleidoscopio de emociones cruzar su rostro. Indignación, vergüenza, amargura, aceptación. Finalmente, con un gruñido de resignación, agarró el bolígrafo y garabateó su nombre en la línea de puntos. Cementando nuestro divorcio en la inevitabilidad. Nuestros ojos se encontraron por última vez. Permití que el fantasma de una sonrisa triunfante curvara mis labios al ver su expresión derrotada. Nunca volverás a saber de mí después de esto, murmuró entre dientes. Pero espero que encuentres la paz que estás buscando, Alara. Te mereces mucho más que el bastardo depravado con el que te casaste. Con esas palabras de despedida, se dio la vuelta y salió de la oficina. Cada paso pesado y arrastrado llevaba el peso de su fracaso. Lo observé hasta que su espalda en retirada desapareció por el pasillo. Solté un suspiro que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Finalmente se acabó. El hombre que una vez lo fue todo para mí ahora estaba borrado de mi vida. Como un cáncer extirpado. Por fin podía cerrar ese libro y prepararme para avanzar hacia mi nueva realidad. Una que yo misma forjaría. Una que no estuviera contaminada por su veneno. Diane puso una mano tranquilizadora en mi hombro. Su habitual sonrisa de tiburón se suavizó en los bordes. Lo lograste, murmuró. Recuperaste tu poder y tu dignidad. Nunca había visto a una mujer resurgir de las cenizas como tú lo has hecho. Le devolví la sonrisa. El horizonte brillaba con posibilidades incalculables. Esto era solo el comienzo. Mi renacimiento comienza ahora. 6 meses después de la amarga partida de Rowan de mi vida, la tinta por fin estaba seca en nuestro acuerdo de divorcio. Gracias a la tenaz disputa legal de Diane,
Emergí de las cenizas de mi matrimonio destrozado con la mayor parte de nuestros activos, incluyendo la escritura de nuestra casa familiar. El lugar donde ahora podía empezar de nuevo. Como parte del acuerdo, Rowan tenía prohibido legalmente contactarme. No es que lo hubiera intentado. Lo último que supe, a través de los rumores, fue que se había escabullido a lamerse las heridas del escándalo, viviendo en una vergüenza silenciosa después de que nuestra explosiva caída destruyera su reputación. No podía decir que me alegraba verlo caer tan bajo. Pero tampoco me daba lástima. Mi enfoque estaba únicamente en mí. En abrazar el nuevo capítulo que se extendía ante mí. Aunque había una extraña satisfacción en saber que el hombre que intentó destruirme había terminado igual de devastado. Los periódicos se habían dado un festín con nuestra historia. Los titulares gritaban sobre la esposa despreciada que sobrevivió a su marido infiel y el surgimiento de una nueva reina guerrera del divorcio. Un poco exagerado, pero no voy a mentir. Había una diversión sombría en ser reconvertida en un símbolo de justicia para los divorciados. Vivir mi venganza a través de los ojos del público era extraño, pero no del todo desagradable. Pero después de todo lo que Rowan me hizo pasar, me negaba a quedarme atrapada en el papel de víctima. Mi nueva vida sería una de fuerza, resiliencia y creación de algo positivo. Algo que surgiera de las cenizas que él dejó a su paso. Por eso, casi 3 meses después de que el divorcio se finalizara oficialmente, decidí organizar mi propia gala. En el salón de baile del Hotel Bestridge. El mismo lugar donde Marsella cayó en desgracia meses atrás. A mi alrededor, la élite y los ricos de la ciudad se mezclaban. En medio de imponentes centros de mesa de rosas frescas, mientras un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente. Un ambiente refinado. Solo que esta vez, no habría escándalos resueltos ni secretos descubiertos que opacaran mi evento. No. Esta reunión era la gala inaugural de recaudación de fondos de la Fundación Alara. Una organización dedicada a apoyar a mujeres que habían sobrevivido a la traición de la infidelidad y emergieron más fuertes gracias a su resiliencia. Mi discurso esa noche arrancó aplausos atronadores. Mientras hablaba sobre la misión de la fundación, podía sentir la energía de la audiencia. Brindar asesoramiento, ayuda legal y asistencia financiera a mujeres divorciadas que luchaban por reconstruir su vida. Una parte de los millones que obtuve de Rowan financiarían los primeros días cruciales de la organización. Ninguna mujer debería sentirse impotente por la traición de su cónyuge. Proclamé desde el podio, recorriendo con la mirada el rostro atento de cada invitado. Con compasión y comunidad, podemos ayudar a transformar vidas. A florecer de nuevo. Tal como yo misma había renacido después de mi propio infierno. Cuando mi discurso concluyó, una fila de simpatizantes y donantes se formó rápidamente. Todos ansiosos por apoyar mi causa. Los saludé uno por uno, con una sonrisa cálida y sincera. Mi corazón se hinchó de orgullo y propósito. ¿Quién habría imaginado que esta mujer fuerte y segura de sí misma era la misma que, un año atrás, yacía destrozada en el suelo de su cocina? La transformación fue un milagro. Un testimonio crudo del poder de la determinación feroz y la búsqueda implacable de justicia. Estaba tan eufórica por el éxito de la noche que casi no noté la presencia de un recién llegado. Esperaba pacientemente al final de la fila de simpatizantes. Era un hombre atractivo y elegante, de unos 40 años. Sus llamativos ojos color avellana brillaban con una chispa inconfundible de admiración. Señora Davis, dijo con calidez cuando llegó su turno. Su voz tenía un ligero acento británico. Debo felicitarla por una misión tan noble e impactante. Su historia de superar una angustia tan impensable es nada menos que inspiradora. Arqueé una ceja, intrigada a pesar de mí misma por su efusivo elogio y su porte refinado. De cerca, pude notar los detalles. El smoking impecable y ajustado. El cabello rubio, perfectamente peinado. Definitivamente, un hombre de medios considerables. Es usted demasiado amable, señor Douglas, respondí con cortesía. Él me ofreció una sonrisa pícara. Nigel Douglas, se presentó, un buen amigo de Christopher Woodrow, en realidad. Aunque sospecho que hoy en día frecuentamos círculos distintos. Después de su desafortunada experiencia personal. Mis labios se curvaron con diversión ante su eufemismo. La DEA, por supuesto. El escandaloso asunto entre Marsella y Christopher Woodrow había destruido irreparablemente su matrimonio y su reputación. No cabía duda de que Nigel se refería a haber cortado lazos con el magnate caído en desgracia. Soy periodista de profesión, continuó, al notar mi expresión curiosa.
aunque mi verdadera pasión siempre ha sido amplificar historias como la suya. De coraje, perseverancia y la increíble capacidad de resiliencia del espíritu humano. Mi corazón se agitó. Nuestras miradas permanecieron fijas, atrapadas en un intercambio cargado de algo. ¿Qué era? Había una chispa tentadora en el aire. Un ligero crujido eléctrico parecía vibrar entre nosotros. Nigel Douglas ciertamente tenía un encanto innegable. Además, era bastante más agradable a la vista de lo que me había acostumbrado en los últimos años. Bueno, señor Douglas, dije, extendiendo mi mano mientras una sonrisa tímida se dibujaba en mis labios. Si el espíritu realmente lo conmueve, tal vez me permita darle un relato más íntimo de mis pruebas, con una bebida. Su apretón de manos era cálido y firme cuando la aceptó. La sostuvo quizás un poco más de lo necesario. Estaría completamente encantado. Señora Davis, más de lo que podría imaginar. Mientras lo veía alejarse entre la resplandeciente multitud de socialites, sentí una chispa embriagadora de emoción que hacía mucho tiempo no experimentaba. La emoción de nuevas posibilidades. De un futuro liberado del trauma del pasado. El peso aplastante de la traición de Rowan casi me había destruido, pero gracias a la alquimia de mi propia voluntad de hierro, había convertido esa devastación en un triunfo absoluto. El futuro, al fin, era mío. Para moldearlo. Para crearlo a mi manera. Y esta noche radiante, bajo los resplandecientes candelabros del Vestbridge, no era más que el primer destello de un nuevo amanecer. Uno que yo misma había traído a la existencia. Ya no era una víctima, sino una vencedora. Renacida de las cenizas de mi vida anterior.